El dueño, el que resguarda el tesoro, eso es un chiste interno, Sí. y un gran amigo, él es Gerson Torres, especialista en comunicación estratégica, @Jergatosi, así lo pueden seguir en sus redes sociales, y él nos dará también, porque tiene también una cuenta profesional, ya nos los dirá, y vamos a hablar precisamente de la reputación de marca, qué tan importante es esto. Pero vamos a comenzar primero dándole la bienvenida. Él nos pidió café. Yo les dije ahí en el corte, estamos preparando el café. Yo estoy con mi tecito y ya él nos dirá qué tal. Bueno, el café está Te muy lo bueno. servimos sin azúcar. No, así es mejor. Así es Sin mejor. azúcar. Sin Menos azúcar. mal. Así se toma el café. Así se toma el café. Bienvenido. No, muchas gracias, era bueno, gracias por la invitación, gracias a Promar Televisión por la invitación y a ti, Caterín, por esta oportunidad. Y bueno, como dijiste al principio, bueno, vamos a hablar un poco sobre lo que es la reputación de marca. Un tema muy importante, algo que, por ejemplo, porque es la percepción que tienen los clientes acerca de tu marca. Claro. Si muy bien podremos decirlo a nivel personal, poco me importa que alguien opine de mí, cosa que no pueden decir las marcas, y mucho menos las marcas personales. O sea, ahí es donde es importante también saber cuál es la percepción que tienen los clientes, la percepción que tienen las personas acerca de lo que yo soy, lo que yo doy. O sea, que estaríamos hablando de que si yo te preguntara qué es la reputación de marca, es la percepción que tienen los demás sobre nosotros. Sobre nosotros, tal cual. Okay. Y esto se va construyendo, no es algo que se hace por publicidad, porque yo puedo hacer mucha publicidad, pero tengo que tener, es la coherencia. Yo puedo dar mucha publicidad sobre lo que soy, pero realmente lo estoy cumpliendo. Por ejemplo, si los vamos a puestos de comida rápida, yo ofrezco unos servicios, unos panes, los veo en una publicidad de un tipo, pero cuando yo llego al lugar, realmente lo que me están ofreciendo es lo mismo de lo que estoy viendo yo como cliente. Entonces, eso es parte de la coherencia. Claro. Entonces, y aquí vamos también con lo que es la autenticidad y la transparencia de la marca. La gente busca marcas auténticas, marcas reales, marcas transparentes. Entonces, si bien es cierto, vemos un boom en marcas donde vemos de repente todos siguiendo unas mismas tendencias en redes sociales, y está bien. Sin embargo, cuando a la hora del cliente de buscar esa diferencia, el por qué yo tengo que elegir a ti, no la percibo, porque todos estamos transmitiendo casi lo mismo. Entonces, Claro. podemos usar alguna tendencia, pero adaptarla a mi marca, a mi sentir como marca. Entonces, por eso es importante tener ese diálogo de la marca y transmitir esa comunicación de qué soy como marca, cuál es mi lenguaje, cuál es mi talle, en cómo me quiero comunicar con mis públicos. Y eso es muy importante, tú decías algo allí, no estamos hablando de publicidad, la publicidad tiene que ver con promoción, donde yo digo, yo soy bueno por esto, yo hago esto, pero eres tú mismo diciendo todas las bondades de tu producto o de tu servicio. La cosa es diferente cuando tú, además de promocionarte, el otro de plano no va a decir de una vez, ay no, sí, voy a verlo de una vez. Eso es un proceso también Claro. en el cerebro para que la persona haga un proceso de compra. Y ahí viene dada entonces el tema de lo que estás hablando, de la confianza, de la coherencia que podemos decir. Ahora te pregunto, ¿para qué sirve esto? Mira, para permanecer en el mercado. Podemos ver muchas marcas que de repente nacen y arrancan muy bien, con buenos pasos y todo muy bonito, pero al momento que la marca se vaya desarrollando, el cliente va viviendo una experiencia que no va acorde con lo que se promociona. La experiencia del cliente es muy importante en lo que es la formación y el fortalecimiento de la reputación de una marca. Llega un momento que, por ejemplo, hay un estudio de tendencias digitales que salió recientemente, que la generación Z, el 53%, ellos su opción a compra la basan en experiencias previas. Si yo voy y no tengo una buena experiencia, muy difícilmente vuelvo a ir. Claro. Entonces, y no es nada más la generación Z. Nosotros no somos generación Z, Claro. pero si nosotros vamos Si a mí no me atienden bien, yo no regreso. Yo no regreso al lugar. Entonces, es esa experiencia del cliente donde es la preventa, el lugar, todo lo que es el proceso de venta, el momento de adquisición del producto y la postventa. Porque no es nada más el vender el producto, no, es cómo te fue, es cómo te sientes, cómo te va con el producto. Eso es muy importante porque entonces hablamos y volvemos al tema que nos trae aquí, que es el tema de la reputación de marca. No se trata solamente de un momento. No.
es un antes, un durante y un después. Yo siempre lo he dicho, en los discursos, en las actividades, si usted va a hacer un evento, si usted va a comunicar algo, siempre hay un antes, un durante y un después. Y todo tiene que ser de forma estratégica. Ajá. Analizar qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a ofrecer Ajá. y cómo lo voy a ofrecer. Ajá, porque eso es muy importante, por eso es que hay especialistas en esta área. En esa área de Ajá. comunicación, porque Explícanos eso. ¿por qué buscamos nosotros, por ejemplo, nosotros con los comunicadores? Siempre estamos buscando el más allá, vemos qué es lo que está ocurriendo en el mercado, vemos lo que está sucediendo en el entorno. Entonces hay que saber qué copiar, qué hacer y cómo hacerlo. Por ejemplo, ayer recientemente me conseguí con un problema que hay en un país del sur del continente con una marca surtidora de gasolina. Ellos aplicaron la misma tendencia que se aplica, que podemos haber visto en Colombia, podemos haber visto aquí en Venezuela, que es cuando llega el equipo de mercadeo y vienen los de mercadeo, los meten en una caja y los lanzan. O sea, entonces eso aquí ha sido gracioso. En ese país no fue gracioso, porque fue el análisis, porque fue la muchacha, ahí viene la mujer esa. Entonces no identifican que es la persona de mercadeo, le señalan que es mujer. Entonces eso trajo, claro, qué delicado, sí. Y trajo toda una cola actualmente, y eso es un grave problema de reputación, porque ahí es también donde tenemos que analizar, entender el lenguaje, entender la cultura, entender qué es lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo. Porque incluyendo, o sea, aquí mismo en Venezuela, una publicidad en Caracas no es igual que una publicidad aquí en Barquisimeto. Es más, Gerson, podría yo decir, y lo conversaba en estos días, que a veces tenemos la concepción o la connotación del lenguaje totalmente distinto. Lo que tú percibes de una frase lo percibo yo distinto. De otra. Y de hecho, uno estudia eso cuando estamos formando al personal, claro, sí, al personal, y le dices, porque para ellos, por ejemplo, para algunas personas, el que le diga a la persona, mira mami, ¿cómo te sientes? Eso es de cercanía, sí, eso es de cariño, no te estoy faltando el respeto, pero eso pudiese ser otra cosa para mí, que cuando me dicen mami en algún lado, pues yo así como que bueno. Bueno, yo no soy mami tuya. Exacto, ¿qué es eso, mami? Entonces, imagínate tú en otra cultura. En otra cultura. Entonces, son esas cosas que tú tienes que analizar, el cómo hacerlo, el qué escribir, cómo escribirlo, cómo hacerlo, porque estamos en unas realidades, y de hecho nuestro país está y todo lo que es Latinoamérica, vivimos en unas realidades muy cambiantes. Entonces, lo que hoy puede ser chévere, mañana no lo es. Entonces ahí es donde tenemos que estar nosotros cuidando mucho en ese aspecto, y ahí es donde entra lo que es la transparencia, la coherencia y la autenticidad de la marca. Entonces la gente percibe mucho esas cosas. Y la experiencia del cliente, sobre todo ahí es donde vamos al punto de la experiencia del cliente, que es importantísima, cómo yo me siento yo tratado, cómo me toman en cuenta, cómo soy yo valorado para poder comprar. Todos esos elementos forman parte de lo que es la reputación social. Otro aspecto, la responsabilidad social empresarial. Las empresas, el consumidor evalúa y visualiza mucho esa empresa que trabaja, que tiene un propósito social, que tiene un aporte social. Más allá de vender, ¿qué aportas a la sociedad? ¿Qué le estás dando a la sociedad? Porque nosotros como sociedad nos hemos vuelto una sociedad muy exigente. Entonces queremos ver esa marca transparente, auténtica, cercana, pero al mismo tiempo que dé un aporte social. Bueno, imagínense ustedes todos los elementos, que a veces la gente dice, no, pero eso lo hace mi primo. Eso lo hace, no, eso lo hago yo hablo con la gente. Exacto. Y no es tan así, tú lo estás diciendo, es un tema estratégico. Ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo se necesita para construir una reputación de una marca? Mira, para construir la reputación de una marca se necesita mucho tiempo. Es una construcción que puedo trabajar en 6 meses, 1 año, 2 años, pero se puede acabar en 20 segundos. Así de simple. Se puede acabar en 20 segundos porque es algo que el trabajo de la reputación es algo constante. Es algo que tiene que ir en sintonía y tiene que ir paulatinamente creciendo conforme crece la marca. Ahora, según tu experiencia, que tiene bastante, Gerson también, trabajando en comunicación corporativa y comunicación estratégica, cuando pasan eventos de crisis que son, bueno, generados por la misma marca, porque bueno, hay factores externos que también generan crisis, eso es otra cosa, pero cuando son por factores internos, como en el caso, vamos a poner este ejemplo de esto que tú dices, bueno, era una tendencia, pero no fue captada de la misma manera y perdiste toda la reputación que tenía.
Cuando eso ocurre, ¿es porque no se está haciendo el monitoreo, no se está haciendo estratégicamente eso, o aún dentro de toda ese tema estratégico pudiese generarse desde lo interno una crisis de reputación? Mira, ahí existen los dos factores. Muchas veces se construye, se quiere trabajar en función, porque si nos vamos a la realidad local, muchas marcas están buscando es permanecer y vender. Permanecer en el mercado a través de realizar muchas ventas. No está mal, pero te estás olvidando de la parte de la comunicación, te estás olvidando de la parte de conexión, te estás olvidando de la parte de generar la confianza como marca en tus usuarios, tanto internos como externos. Entonces, cuando tú pierdes este tipo de confianza o de conexión, cualquier cosa te va a generar una crisis. Porque cometes errores muy fáciles. Muy fáciles porque no tienes un equipo, no tienes una persona que está en constante análisis y visualizando qué es lo que puede ocurrir y qué pudiera suceder. Porque eso es algo que tú tienes que... La comunicación estratégica no es algo que es de ya, no. La comunicación estratégica tiene que ir pensando en función al futuro. ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos generando? Y cuáles son los posibles escenarios que la marca se va a conseguir a futuro. Entonces, eso lo tienes que trabajar tú de manera paulatinamente y de forma estratégica. Analizar muy bien todo lo que vas a hacer, todo lo que vas a escribir y cómo lo vas a escribir y mantener esa conexión. Ahora, Gerson, hay empresas que tienen sus propios departamentos de comunicación estratégica, pero a medida que va pasando el tiempo, yo no sé si tú tienes la misma percepción, siento que estos departamentos se han ido más al tema de marketing, al tema de redes sociales, y esta parte la han olvidado un poco, y entonces las empresas, cuando se dan cuenta, tienen que hacer contrataciones externas. Según tu percepción, porque nosotros también estamos de forma externa, y yo creo que eso es importante, nosotros ver una perspectiva totalmente distinta, pero ¿tú qué consideras? ¿Debería existir un departamento de comunicación estratégica o deberían contratarse de forma externa estos servicios? Mira, las dos cosas. Depende, sí, depende. Porque al tener el grupo o el equipo interno, va a generar esas estrategias internas de comunicación tanto a sus públicos internos como a sus públicos externos. Sí, tienes razón en el aspecto que las marcas se han ido todo lo que es la parte de marketing. Y vuelvo y repito, no está mal, es porque la realidad actual nuestra nos pide generar ventas para permanecer en un mercado. Y estar visible. Estar visible, pero ¿cómo mantenemos esa visibilidad? De acuerdo a qué es lo que opinan mis clientes de mí. De hecho, la misma estudio de tendencias digitales dice que el 74% de la generación Z se visualiza antes de comprar qué es lo que dicen la gente de esa marca para poder comprar. Entonces, ahí tú te das cuenta lo importante que es eso. La opinión de los padres y de los familiares están en un 49%. El boca a boca sigue siendo algo muy primordial. Entonces, ahí tú te das dando cuenta que vivimos en una realidad que el mercado actualmente no es ese mercado que es impulsivo, que se baja por las redes sociales y ya compro porque me gustó, porque la marca es bonita, porque lo que estoy viendo es bonito. No, ya estamos buscando más allá. Y ahí es donde las marcas tienen que ir trabajando, visualizando esta realidad e ir trabajando en función de esto. Claro, porque es tener todo lo que usted tiene, pero también tener gente que está, capacitada para investigar, que tiene ya datos previos sobre ese mercado. Y el externo funciona muy bien porque el externo visualiza cosas que no se ve desde lo interno. O que de pronto esos departamentos se quedan en la cotidianidad, como decimos, apagando fueguito aquí, apagando fueguito allá, tuvo un evento, tenía que estar allá. En cambio, el externo está allí mirando desde fuera y ejecutando desde fuera algunas acciones. Exacto, porque cuando tú estás afuera ya no estás bien, ya no te arropa el día a día. Entonces ya lo que tú ves normal, desde afuera no lo ves normal. Sabes que no lo ves normal. Si tú tuvieses que darle 3 recomendaciones a las personas que nos están viendo, Gerson, ya para terminar, para construir una reputación de marca, ¿cuáles serían esas 3 recomendaciones? Trabajar constantemente con especialistas o expertos en el área. Visualizar y construir una marca a futuro. Y sobre todo, ir trabajando por generar confianza. La gente busca y quiere una marca que genere confianza, que sea auténtica.
Y así como las marcas, ¿saben? Cuando ustedes están generando marcas que tiene que ver con esto de la reputación, eso es un activo. Sí. Cuando usted va a vender una marca y tiene una buena reputación, eso cuesta dinero. Sí, y se compra solo. Claro. Y se mantienen con el tiempo. Que eso tú tienes que buscar una marca que sea sostenible en el tiempo. Claro. No una marca que dure un año y ya al año de repente se va. Entonces Sí. la idea es mantenerse en el tiempo y que la marca perdure y que pueda generar más empleo. Es así, que pueda generar muchísimo más para usted, para su familia y para todas las personas que están ahí colaborando. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado a tomarme yo mi té y tú tu cafecito sin azúcar. Gracias. Bueno, de verdad que sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nada, estamos Recuerda las redes sociales. Estamos totalmente a la orden. Mis redes sociales GTS Piso Comunicacional y mi teléfono 0414-539-6543. Cualquier tipo de contratación, análisis que podamos hacer para mejorar esa reputación y proyección de tu marca. Bueno, ahí está Gerson Torres, especialista en reputación de marcas y comunicación estratégica. Me acompañó hoy acá en Entre Tanto. Sabes que eres bienvenido y hay muchos temas que tratar. Sí. Además que podemos durar 3 horas aquí hablando y se nos va a pasar súper rápido.